concebida como la primera colonia de repatriados en la historia de México. Se visualizó como una población sustentable cuando el término sustentabilidad prácticamente no existía. Es Vallehermoso, Tamaulipas. Hoy haremos un recorrido por su historia desde el siglo XIX, revelaremos documentos del general Lázaro Cárdenas y tendremos una entrevista con Estefanía Chávez, hija del ingeniero Eduardo Chávez. Además, presentaremos cartas que muestran diferentes versiones de lo que vivieron los primeros pobladores. Esto y más en esta investigación especial. Desde las alturas, Vallehermoso no puede negar la huella de su origen. El trazo y amplitud de sus calles y distribución de servicios hacen de esta ciudad una pieza de planeación urbana única en México. Sin embargo, a finales del siglo XIX el escenario era completamente distinto. Desde la época prehispánica, la colonia, el noreste de Tamaulipas se caracterizó por una densidad demográfica baja. A mediados del siglo XIX, algunos mapas ya señalaban lugares cercanos a Vallehermoso como El Moquete o Yescas. Los territorios que en la actualidad ocupa Vallehermoso pertenecían a una sola hacienda, la Sauteña o El Sauto. El casco se encuentra en la zona centro de Río Bravo, Tamaulipas. En sus terrenos existían rancherías distribuidas desde Reynosa, Matamoros hasta gran parte de San Fernando. Posteriormente, durante la dictadura de Porfirio Díaz, se ordenó la creación de una serie de mapas oficiales de toda la República. Existían algunos de Tamaulipas, pero habían permanecido archivados hasta hoy. En la mapoteca Manuel Orozco Iberra de la Ciudad de México existen mapas como este donde se aprecian poblaciones como El Moquete, ahora El Moquetito, Magueyes, Magueyitos, El Realito, y se cuenta que para 1901 existía un rancho con casas de mezquite llamado Vallehermoso, aunque en este mapa solo aparece un Villahermosa. Es indiscutible que el poblado Anáhuac y Magueyes son más antiguos que Vallehermoso, pero ¿qué pasó? Pues llegó un personaje que cambiaría la historia de más de 180,000 hectáreas y miles de personas. En 1934 fue enviado a Matamoros el hombre que cambiaría el aspecto del noreste de Tamaulipas para siempre. Su nombre era Eduardo Chávez. Entonces la tarea de mi padre, que era un joven muchacho, ingeniero recién egresado de la Facultad de Ingeniería, que se fue pues prácticamente como topógrafo a hacer un bordo del lado mexicano para que el río Bravo pudiera también canalizar las aguas hacia el mar y que no inundaran los llanos de la mortandad. Sin embargo, el ingeniero Chávez encontró en la parte baja del río Bravo algo más que el pretexto para hacer un bordo. Encontró una oportunidad de prosperidad agrícola. Y entonces mi padre lo que hizo, se le ordenó que fuera a hacer un bordo para evitar las inundaciones. Y dijo, bueno, si aquí hay un bordo y aquí hay unos llanos que pueden ser una zona muy fértil, están bañados por limo del río de las inundaciones del río Bravo anualmente, pues lo que podemos hacer es hacer un bordo, hacerle un huequito al bordo, dar pie de que en ese huequito entre el agua canalizada por canales a esa región y controlar las inundaciones con una presa, que fue la presa del Retamal. Ese huequito conformaría el distrito de riego número 25 del Bajo Río Bravo. En una gira por el noreste de Tamaulipas, el ingeniero Chávez le planteó al presidente Lázaro Cárdenas sus intenciones de aprovechar las aguas del río Bravo. El 23 de abril de 1939 se firmó un acuerdo de desarrollo de la zona. La idea del ingeniero Eduardo Chávez encajó perfecto con la visión del presidente Cárdenas para su proyecto agrarista. La tierra estaría a disposición de quien la quisiera trabajar. Sin embargo, la repartición de tierras en esta zona no se haría como en otros estados. Se haría a mexicanos que estuvieran en Estados Unidos. Un telegrama urgente fechado el 23 de abril a bordo del tren presidencial revela la orden del general Cárdenas al secretario de Gobierno para repatriar mexicanos. Se instruyó a la Secretaría de Relaciones Exteriores para hacer el llamado entre la comunidad mexicana en ese país.
El mismo abril de 1939, el subsecretario de la SRE, Ramón Beteta, viajó personalmente al Consulado de México en San Antonio para invitar a agricultores y sus familias a regresar. A cambio, serían provistos de medio de transporte, tierras y trabajo seguro al asentarse. Fue ahí donde se fijó el destino de una nueva colonia agrícola, la primera colonia de repatriados en México, a la que llamarían 18 de marzo. Y además, hombres maravillosos, muchos de los cuales venían repatriados del lado americano, porque con la depresión de la década, de fines del 29 y el principios del 30, pues esa zona empezó a expulsar a los trabajadores mexicanos. Mientras tanto, en Tamaulipas comenzaron las labores para abrir camino a los nuevos pobladores. Así se trazó la Brecha 82, camino clave para llegar al campamento Vallehermoso, al tiempo que se preparaban los canales para llevar el agua a las nuevas parcelas. El 12 de mayo de 1939, unas 300 personas partieron de San Antonio con rumbo a Brownsville, Texas. En el archivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores existe un expediente muy documentado sobre las labores de repatriación, entre ellos un informe detallado con los primeros días en la colonia 18 de marzo. Para agosto de 1939, el subsecretario Beteta viajó personalmente a la colonia 18 de marzo y en un informe al presidente Cárdenas contó dos versiones de lo que vivieron los primeros pobladores. La primera versión se refería a la total satisfacción de aquellos colonos. La segunda versión se podía leer entre líneas: falta de agua, quejas, falta de madera para construir, lentitud en los trabajos y escasez de víveres. Los fundadores de Vallehermoso tuvieron una difícil labor en medio de un calor sofocante y en condiciones adversas, pero el sufrimiento daría frutos. De acuerdo con el informe del subsecretario Ramón Beteta, la demanda de familias por venir a la colonia 18 de marzo era muy alta. Sin embargo, el ingeniero Eduardo Chávez limitó la llegada de familias de manera gradual para mantener la sustentabilidad y evitar que la colonia colapsara. En tan solo 5 años, el aspecto de la región era completamente diferente. La visión del ingeniero Eduardo Chávez de una ciudad sustentable era única en su época. Se trazaron calles amplias, se designaron grandes terrenos para establecer escuelas, plazas y se pensó en tener una concentración urbana en equilibrio con la naturaleza. El agua del río Bravo ya irrigaba los cultivos de algodón que le darían a Vallehermoso una prosperidad agrícola determinante en el norte de Tamaulipas. En los años 50, Vallehermoso vivirá una siguiente etapa, su separación de Matamoros y la formación de una nueva identidad como municipio libre. Pero eso será parte de una próxima entrega. Soy Salvador Martí, muchas gracias por su compañía.